Tenemos un tema que se llama biointeligencia en aves, ya yendo un poquito más enfocados a la presión ambiental y cómo llegamos a la inmunocompetencia, ¿cierto? Entonces, trabajamos todo lo que es salmonela, virus respiratorios y cómo, digamos, una bacteria que es bien compleja, que tiene alrededor de 2000 serotipos, cómo podemos nosotros llegar a detectar tempranamente la presencia de ella en el galpón y los virus respiratorios también, y cómo esa interacción juegan allí un papel importante. Esto pues finalmente tiene que ver mucho con la visión estratégica de lo que estamos hablando y cómo nosotros somos capaces de integrar y resolver problemas entendiendo la complejidad. Entonces es mucho el concepto de biointeligencia. ¿Qué entendemos por biointeligencia y cómo la definimos para saber qué es y qué no es, ¿cierto? Entonces es la capacidad de integrar y resolver problemas para entender algo que es complejo. Recordemos que complejo no quiere decir complicado. Complejo quiere decir que tiene muchas interacciones. Esto, pues al final, todas las herramientas que nosotros podamos tener para poder descifrar la concentración de patógenos en el aire, el impacto que tiene en la sanidad animal y el tema del desempeño productivo, es lo que nos hace, digamos, fuertes en esta tecnología y utilizar los conceptos de biointeligencia que involucra métodos de biología molecular, técnicas de muestreo, que involucra también inteligencia artificial, de machine learning, de toda esta serie de teorías nuevas que acumulan, que más que acumular información, es la habilidad de utilizar ese conocimiento de forma práctica para las decisiones de la granja y también efectiva frente a unos contextos que son cambiantes. Entonces, ¿por qué necesitamos este tipo de alternativas? Porque son contextos cambiantes que nos obligan a pensar diferente y que nos obligan a tener una serie de herramientas diferentes a lo que teníamos tradicionalmente con los métodos que disponíamos antes. Entonces, acá tenemos un video de cómo funcionaría la tecnología preventiva. Entonces aquí vemos el cactus. Lo que hacemos es que trabajamos con una membrana, que todo este sistema ya está validado para el tipo de muestras. Se toma una muestra alrededor, caminando por todo el galpón de una forma estándar. Hay unos protocolos que se manejan para esto, y después de esto se lleva a cabo la extracción de la membrana se lleva al laboratorio, se hace la extracción de ácidos nucleicos, de RNA o mRNA, y luego ya con esto podemos, con los algoritmos y la inteligencia artificial, poder saber la presión de infección ambiental, el score de unidades, para poder determinar tanto la presión de infección ambiental y cómo nosotros podemos ya determinar si es posiblemente predictiva o analizar el riesgo con el que podamos contar. Entonces aquí vemos cómo luce la plataforma, cómo podemos detectar la concentración de patógenos, las correlaciones que puede haber entre concentración de patógenos y la predicción de eventos productivos, y esto pues nos da digamos, una visión de lo que nosotros pudiéramos anticipar frente a los eventos que se generarán más adelante. Que nosotros mostramos entrando un poco más en detalle. Esta es la muestra que nosotros llamamos la muestra universal, y qué diferencias tendríamos nosotros hacer con, por ejemplo, con una microbiología clásica. Sería la identificación tradicional de microorganismos. Esa sería una microbiología clásica donde yo trato de una muestra llevarla a una caja de Petri, en esa caja de Petri aislar un microorganismo, pero resulta que en ese momento en que tomo la muestra y aíslo el microorganismo se pierde mucha información. ¿Por qué se pierde mucha información? Porque muchos de los microorganismos no crecen bajo esas condiciones, y no es fácil aislarlo, lo que está dentro del cuerpo del animal. Eso pasó mucho con el estudio de la microbiota. Cuando la microbiota se hacía bajo metodología tradicional, lo único que nos decían es que puede haber alrededor de unas 30, 40 especies como parte de la microbiota, pero ahora nos damos cuenta que es una cantidad enorme, porque pasamos de estudiar microorganismos aislables a microorganismos
que ya se estudian a través del ácido nucleico, sea DNA o RNA, o zonas específicas de la genética de estos microorganismos, y hoy en día sabemos que es una complejidad bastante alta. Y de la microbiota pasamos al microbioma, que es el conjunto de genes que existe en esa zona anatómica de donde aislamos esa microbiota, y es un conjunto de genes un conjunto de genes que es mucho más grande que el propio genoma del animal, y eso hace que se vuelva aún mucho más complejo, pero mucho más, digamos, holístico, y que podamos entender qué es lo que está pasando con esa serie de microorganismos. Por ejemplo, yo no puedo aislar fácilmente un micoplasma, no puedo aislar fácilmente microorganismos como Clostridium, mientras que con herramientas de PCR cuantitativa hacemos una detección rápida, y segundo, de tipo cuantitativo, no presencia-ausencia, sino que sabemos qué tanta cantidad está en el aire. Y el otro es la secuenciación, porque podemos detectar variantes. Entonces, si hay algún tema que de pronto vamos a querer saber nosotros sobre si hay genes de resistencia a antibióticos en esa bacteria, o si por ejemplo es un serotipo diferente, o en el caso de la bronquitis infecciosa GI23, también podemos nosotros determinar si es una variante o si es una mutación, o qué tipo de cambio tenemos. Es un análisis genómico completo para caracterizar detalladamente los patógenos. Entonces ahí hay una diferencia importante, que no solo es una muestra analizada, sino que es una muestra analizada mediante múltiples tecnologías por una visión integral. Uno, primero, qué capacidad tiene ese microorganismo de ser aislado, y muchas veces nosotros podemos sacar microorganismos que no necesariamente se aíslan fácilmente. Segundo, podemos cuantificarlo. Tercero, podemos secuenciarlo y detectar si es una mutante o no, e inclusive podemos también detectar si es una cepa vacunal o no es una cepa vacunal, lo cual es un punto también importante, porque nosotros podemos decir, sí, pero está circulando mucho, es por lo que es una cepa vacunal. Pero resulta que a veces la cepa vacunal empieza a caer y empieza a generar una cepa de campo nueva, o empieza a haber una mutación entre la cepa de campo y la cepa vacunal. Y eso es lo que muchas veces las compañías no nos dicen de vacunas, porque ellos quieren vender el concepto que las vacunas son totalmente seguras, pero las vacunas son también responsables de algunas de las enfermedades. Algunas de las enfermedades empiezan por meter vacunas, porque esas vacunas revierten a la patogenicidad. Ellas son supuestamente inocuas, pero ellas revierten a ser patógenas, y eso es lo que no entendemos nosotros muchas veces cuando desde la dinámica epidemiológica tenemos problemas en ese sentido. Entonces nosotros desde el flujo de operaciones se trabaja primero con un muestreo, luego con un proceso, luego con un análisis y luego con unas alertas. Y esto lo que hace es, finalmente el muestreo es un muestreo que ya está estandarizado. O sea, esto no es que definimos, hagámosle media hora, no, este muestreo ya está estandarizado, se ha logrado un proceso de investigación y se ha determinado que con 30 minutos hacer ese muestreo semanal es suficiente para poder captar todo lo que está circulando por ahí, lo que nosotros llamamos ahora el concepto de herbiota o herbiota, ¿cierto? Que es la comunidad de microorganismos que está en el aire y la cantidad de genes que está circulando en ese aire. Y con eso pues nosotros también hicimos con Laura un podcast, donde ese podcast pues explica mucho el concepto de herbiota, que está en Spotify, en Salud y Nutrición Animal, que es mi podcast. Ahí hay muchos temas, también está lo de micotoxinas. Si en algún momento ustedes dicen, yo quiero, porque estoy todos los días me demoro 1 hora para ir a mi sitio de trabajo y volver, pues ahí lo pueden escuchar. Bueno, y entonces en ese muestreo semanal de aire que se completa en 30 minutos y que para poder ser estable logramos hacer una medición de por lo menos 6 semanas, luego se hace un proceso, se analizan las muestras recolectadas y con la membrana entonces se captura la cantidad de microorganismos que hay en el aire,
y de allí se empieza a estudiar por medio de herramientas de biología molecular para hacer la extracción también de ácidos nucleicos y la cuantificación por PCR en tiempo real. Vamos a saber cuántas copias hay de cada uno de los microorganismos, pero aparte de eso vamos a tener gran volumen de información. Entonces en ese gran volumen de información van a entrar herramientas como análisis de datos, como bioinformática, vamos a tener también inteligencia artificial y luego esto se convierte en decisiones. Entonces ahí es donde llegan las alertas instantáneas para los gerentes de producción y decir, ojo, mire lo que está pasando aquí, se concentra este patógeno que normalmente no lo estábamos viendo y esto le va a generar un problema más adelante en sus animales. Y esto entonces pues ha sido también o en gran parte, dependiendo del país, con unos socios y unos aliados estratégicos y con cada uno de estos aliados estratégicos, llámese Uruguay por ejemplo, llámese Brasil, llámese India, entre otros, pues en cada país hay un aliado estratégico para poder hacer el consolidado y poder llevar a cabo la realidad de lo que está pasando en el aire, de ese galpón, de esa granja, versus las decisiones que se deben tomar en ese momento. Bien, entonces aquí hay, por ejemplo, cómo luce la plataforma. Este es digamos una demostración. Aquí vemos la edad de muestreo y vemos las unidades arbitrarias y cómo vamos seleccionando los patógenos y vamos viendo cómo se comporta cada uno. Entonces ahí, por ejemplo, vemos un tema de adenovirus que va generando una concentración importante. Luego viene uno de salmonela. Entonces yo nunca hubiera pensado que entre adenovirus y salmonela hubiese existido algo, pero también vemos un Mycoplasma gallisepticum por ahí rodando y luego vemos cómo se dispara un Mycoplasma synoviae, ¿cierto? Entonces ahí la pregunta que viene es, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Luego viene un tema de anemia infecciosa, Mycoplasma gallisepticum, luego ahí vemos uno que no alcanzo a ver, es bronquitis infecciosa, y luego vamos viendo cómo se va dando esa dinámica. Entonces empiezo a construir una relación y una dinámica epidemiológica de hacia dónde debo dirigirme. Que si estoy teniendo problemas de adenovirus, bueno, ese adenovirus lo estoy viendo a través de hepatitis por cuerpos de inclusión, o lo que estoy viendo son las erosiones de molleja, o qué tipo de adenovirus es el que estoy teniendo. Además de esto, entonces empiezo a mirar en las semanas, si hay algún tipo de semanas en algo que estoy cambiando o en algo que estoy haciendo diferente, o porque me llegó un nuevo lote, o porque cambié un protocolo de bioseguridad, o qué es lo que está pasando para poder determinar esa concentración. Anemia infecciosa aviar, muy delicado, porque es una enfermedad que directamente ataca la médula ósea y el animal va a quedar casi que virgen y no va a quedar con defensa inmunológica y por ende eso le va a abrir la puerta a una salmonela, le va a abrir la puerta, por ejemplo, a una pasterela también. Y ahí es todo ese tipo de comunicaciones que debo tener en cuenta a la hora de establecer ese plan de monitoreo de patógenos. Lo voy a poner otra vez porque creo que vale la pena que miremos el mensaje. Y esto es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Entonces, entender cómo es la dinámica de esos patógenos y vemos cómo entre el periodo de tiempo muchas veces esa dinámica es cambiante, porque las condiciones geográficas pues, pueden favorecer o desfavorecer y empezamos por una concentración un poco baja de adenovirus, pero luego genera el tema de salmonela y Mycoplasma gallisepticum. Entonces estamos jugando ahí con tres microorganismos de forma importante. Luego vamos al tema de Mycoplasma synoviae y tenemos un pico alto de Mycoplasma synoviae y anemia infecciosa. Ahora, muchos de los Mycoplasma synoviae no son patógenos. Entonces ahí la pregunta es, ¿será que este Mycoplasma synoviae si es patógeno o no? Puede estarme generando signología más adelante o no. Y luego inclusive hasta con influenza. Entonces aparece ahí en el radar el tema de influenza y empezar también a determinar cómo vuelven a resurgir otros patógenos como Mycoplasma gallisepticum. Entonces uno dice, bueno, ¿será que esa concentración de microorganismos es importante a la hora de generar enfermedad? Entonces ahí es donde la plataforma empieza a generar
todo lo que es el concepto de presión de infección ambiental y la presión de infección operativa, ¿cierto? Entonces la presión de infección operativa me cuantifica si realmente existe un riesgo o no para generar enfermedad en los animales y empezar a construir la predicción del riesgo, el grado del riesgo. Entonces con esto pues nosotros tenemos ya una identificación de los problemas y aquí vemos otro caso donde tenemos la fecha de muestreo desde el 18 de septiembre del 2025 hasta el 28 de abril del 2026. En esa línea de tiempo empezamos a mirar patógenos y vemos cómo el tema de bronquitis está presente, tanto la cepa 11 como la cepa 16, variante suramericana, y ella está ahí, pero de pronto llega una cepa como es la Salmonella pulorum, y esta Salmonella pulorum empieza a generar afectaciones importantes en el lote porque es una cepa que genera altas mortalidades en primera semana. Y uno entonces cuando verifica, uno ve que esta cepa de bronquitis está haciendo una inmunosupresión y en el momento que cae la salmonela tiene un sistema inmune debilitado y esa interacción entonces promueve la llegada de una salmonela que en teoría no debería generar mucho problema, pero genera altas mortalidades en primera semana. Entonces ahí es donde entendemos esa dinámica entre microorganismos, cómo ellos se conectan y cómo ellos empiezan a actuar en conjunto y empiezan a generar esos problemas de patogenicidad.